Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 77. Si el césped se ve más verde, probablemente sea artificial. Una reciente campaña publicitaria en la vía pública efectuada por una empresa que opera de forma virtual en Internet ofreció un servicio de citas para hombres y mujeres casados que quisieran tener una aventura extramatrimonial. La agencia no es la única en el mercado. Lo novedoso es que desplegaron una amplia campaña publicitaria posesionando carteles en las ciudades principales del país usando el eslogan "El césped siempre es más verde", una expresión inglesa que significa que siempre el jardín del vecino te resulta más hermoso que el tuyo. En esencia, ganaban dinero alimentándose de la debilidad de gente y usándola para ser infiel. Tal vez esto parezca atractivo, pero la realidad es que puede arruinar la vida de los individuos involucrados, así como la vida de sus parejas, sus familias y sus hijos. Jesús sitúa la fidelidad en el mismo plano de la importancia que la justicia y la misericordia en Mateo 23:23. Y la fidelidad es un fruto del Espíritu Santo. Eso lo pueden encontrar en Gálatas 5:22. La Madre Teresa dijo: "No oro pidiendo éxito, sino fidelidad". La fidelidad de Dios hacia nosotros nos da un ejemplo a seguir en nuestras relaciones. La fidelidad es algo por lo que deberíamos luchar en nuestro matrimonio, nuestras amistades y nuestra relación con Dios. Vamos a leer Proverbios 7 del 6 al 20. Un día en que yo estaba mirando a través de la ventana, vi entre los muchachos imprudentes a uno más imprudente que otros. Llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer. Ya había caído la noche, el día llegaba a su fin. En ese preciso instante la mujer salió a su encuentro. Iba vestida como una prostituta y no disimulaba sus intenciones. Llamaba mucho la atención. Se veía que era una mujer incapaz de quedarse en casa. A esa clase de mujeres se les ve andar por las calles o andar vagando por las plazas o detenerse en cada esquina esperando a ver quién pasa. Cuando la mujer vio al joven, se le echó al cuello y lo besó y abiertamente le propuso: "¿Puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses? Hoy les cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. Por eso salí a tu encuentro, te buscaba y ya te encontré. Tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida. Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo, hagamos el amor hasta mañana. Mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje. Llenó de dinero sus bolsas y no volverá hasta mediados del mes". Sé fiel en las relaciones. El libro de Proverbios advierte sobre los peligros de la infidelidad. En este pasaje vemos la insensatez tanto del hombre como de la mujer implicados en una relación sexual fuera del matrimonio. Hay un contraste a lo largo del libro de Proverbios entre los caminos de dos mujeres muy distintas. Por un lado está Doña Sabiduría, lo pueden ver en el capítulo 8, y por otro lado la adúltera en este capítulo. Gran parte de la enseñanza se presenta como el consejo de un padre a su hijo, pero es relevante para todos. El padre urge a su hijo a abrazar a Doña Sabiduría y hacer todo lo posible para evitar a la adúltera. Se ha dicho que la oportunidad golpea la puerta, pero la tentación se recuesta sobre el timbre. La tentación sexual está al acecho en cada esquina. Ofrecemos gratificación instantánea pero engañosa. Dice: "Ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor", en el versículo 18 en la parte A. En ocasiones la gente trata de justificar la infidelidad usando la palabra amor. No obstante, aquí no hay realmente amor. Ciertamente no es algo profundo ni duradero. Solo dura hasta el amanecer. Lo pueden ver en el versículo 18, parte B. Lo peor de todo es que ceder ante estas tentaciones implica practicar la infidelidad. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Lo pueden ver en el versículo 19. La persona que sigue este camino carece de criterio, en el versículo 7. Notemos que el error no fue permanecer alejado, sino encaminarse hacia la casa de esa mujer, en el versículo 8.
Llevar una vida de infidelidad no solo comienza con evitar actos de infidelidad, sino también con tus pensamientos y en tu corazón. El engaño y la infidelidad se caracterizan por su clandestinidad. Avanzaban en las sombras de la noche, en el versículo 9. La infidelidad tiene un potencial de destruir un matrimonio o un futuro matrimonio y arruinar vidas. Esa es la razón por la que el día de la boda la novia y el novio prometen ser fieles uno al otro mientras vivan. Como suele decirse, el césped no es más verde del otro lado de la cerca, es verde donde le echemos agua. En efecto, si el césped parece más verde, probablemente se trate de césped artificial. Oremos juntos. Señor, ayúdanos a ser fieles en todas nuestras relaciones. Ayúdanos a quienes están casados a ser fieles a sus votos matrimoniales. Por favor, guarda y protege a los matrimonios en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Leamos juntos Lucas 2 del versículo 1 al 20. Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó a hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran los nombres en la lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes allí había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, lo hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero los ángeles les dijeron: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén, es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra y para todos los que Dios ama. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Finalmente, los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Sé fiel al llamado de Dios y sus promesas y su mensaje. La fidelidad de aquellos que desempeñaron una parte en el nacimiento de Jesús es de gran inspiración. Sé fiel al llamado de Dios. En este relato vemos cómo José fue a Belén para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Seguramente no era algo bien visto. José sabía que María no había sido infiel, no obstante, él sabía que para todos los demás parecía como si lo hubiera sido. José pudo haber tenido la tentación de distanciarse de ella. Él relató El relato que se encuentra en Mateo 1:19 incluso dice que consideró divorciarse en secreto de María hasta que un ángel del Señor le habló. Sin embargo, José fue totalmente fiel al llamado de Dios y María, sin importar lo que los demás pensaran. Sé fiel a las promesas de Dios. María se tuvo que quedar perpleja por lo que estaba sucediendo. Aún así, ella creyó en lo que le habían dicho y fue fiel a las promesas que había recibido. Ella guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Eso lo pueden encontrar en Lucas capítulo 2, versículo 19. Es un maravilloso ejemplo de lo que Dios hace con la profecía y otras palabras que sientas que pueden venir de Dios. A veces debes guardarlas solo para ti, como María. Mantén la boca cerrada y al mismo tiempo mantén tu corazón abierto. Atesora las promesas de Dios para ti y medita en ellas en lo íntimo.
Sé fiel al mensaje de Dios. Por otro lado, el mensaje de los pastores fue muy distinto. Eran buenas noticias para todo el pueblo, en el versículo 10. Una vez que encontraron al bebé en el pesebre, tal como el ángel les había descrito, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Tú también has sido encomendado con este maravilloso mensaje sobre Jesús y estás llamado a difundir la palabra de manera fiel. Confía en que Dios es fiel. Por sobre todo, este es un relato de la fidelidad de Dios. Todo lo que Dios le había prometido a María, José y los pastores ocurrió como se les había dicho, y la fidelidad de Dios a ellos fue parte de algo aún mayor. Comenzamos a ver a Jesús. Es el cumplimiento de todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Nace en el pueblo de David y su padre terrenal era descendiente del rey David. Es el rey prometido a quien todo el Antiguo Testamento señala. Es Cristo el Señor. Son buenas noticias para todo el pueblo. Aquí tenemos un vistazo de lo que esto significa para nosotros. Jesús es tu Salvador, por medio de quien puedes experimentar la paz y el favor de Dios. Ya no tienes por qué llevar la carga del pecado. No tengan miedo. Al conocer a Cristo, conoces a Dios. Él mismo es Dios. Él es el Señor. La fidelidad y el amor de Dios son el cimiento sobre el que todo lo demás se edifica. Oremos juntos. Gracias, Señor, por tu fidelidad hacia mí en Cristo Jesús. Gracias porque me das esperanza, libertad y propósito. Ayúdame a ser fiel y a compartir el mensaje a todo el pueblo. Vamos a leer juntos Números, en el capítulo 5 del 11 al 31. Reglas en relación con los celos. Dios dio otra ley a Moisés y les dijo: diles esto a los israelitas: puede ser que una mujer sea infiel a su esposo y tenga relaciones sexuales con otro hombre sin que nadie se entere de lo que hizo, ni siquiera su esposo. Pero también puede ser que el esposo sospeche de ella y se ponga celoso, y hasta puede suceder que alguno sospeche de su mujer, que su mujer lo engañó, aunque no sea cierto. Cuando esto pase, el esposo llevará a su mujer ante el sacerdote y le dirá a Dios, y le dará a Dios una ofrenda de 2 kilos de harina de cebada, como la ofrenda es de un esposo celoso que quiere descubrir si su esposa lo ha engañado. No se derramará aceite ni incienso sobre la harina. El sacerdote le pedirá a la mujer que se acerque y la presentará ante Dios. Luego el sacerdote traerá agua consagrada a Dios y pondrá en ella un poco de tierra del santuario. Luego, en señal de dolor, le cortará el pelo a la mujer y la presentará ante Dios. El sacerdote le dará la ofrenda a la mujer mientras él sostiene en sus manos el agua amarga que hace daño a quienes han pecado. Entonces el sacerdote la hará jurar y le dirá: si no has engañado a tu esposo ni has tenido relaciones sexuales con otro hombre, le pido a Dios que cuando bebas de esta agua amarga no te pase nada malo. Pero si has sido infiel y lo has engañado con otro hombre, le pido a Dios que te castigue de tal manera que cuando tomes esta agua, el estómago se te hinche y no puedas tener hijos. Que esto les sirva de ejemplo a todos ustedes. Ese será su castigo. Y la mujer contestará: amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá esta maldición y la borrará con el agua amarga. Después le dará el agua amarga a la mujer para que la beba, y la mujer le dará al sacerdote la ofrenda para que la ponga sobre el altar y la presente a Dios. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de cereal y lo quemará sobre el altar para que Dios se acuerde de quien presenta la ofrenda. Luego la mujer beberá el agua amarga, y si ella engañó a su esposo, el agua la hará sentirse tan mal que el estómago se le hinchará y no podrá tener hijos. Esto servirá de ejemplo a toda la gente. Pero si la mujer no engañó a su marido, no le pasará nada malo y podrá tener hijos. Esto es lo que se debe hacer cuando una mujer engaña a su esposo con otro hombre, y si el esposo se pone celoso, tenga o no razón, debe llevarla ante Dios y el sacerdote hará todo lo que ya te he dicho. El esposo no será castigado, pero si la mujer hizo algo malo, será castigada. Leamos también Números capítulo 6. Leyes para los nazireos. Dios le habló a Moisés y le dijo: diles a los israelitas que cuando un hombre o una mujer prometa consagrarse para mí como nazireo, no podrá beber
bebidas alcohólicas, tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada que provenga de la vid. Durante todo ese tiempo tampoco se cortará el cabello, pues eso indicará que es una persona que vive solo para servirme. Además, tampoco podrá acercarse a ningún cadáver, aunque se trate de uno de sus padres o hermanos. Si lo hace, ya no tendrá la pobreza que deben tener los que viven solo para servirme. Mientras dure su promesa, deberá mantenerse puro. Si alguna persona muere a su lado, el nazireo volverá a quedar puro, rapándose toda la cabeza una semana después. Al octavo día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y se los dará al sacerdote en la entrada del santuario para que yo, su Dios, perdone el pecado del nazireo. El sacerdote sacrificará primero una de las aves, quemándola completamente, luego sacrificará la otra junto con el cordero de un año. De esta manera yo le perdonaré el haber tocado un cadáver y el nazireo podrá dedicarse otra vez a mi servicio. Por haberse contaminado ya no se le tomará en cuenta al nazireo todo el tiempo que estuvo a mi servicio. Por eso el día que haga sus ofrendas empezará a contar de nuevo el tiempo de su promesa. Cuando el nazireo cumpla con el tiempo de servicio prometido, deberá pararse en la entrada del santuario y presentarme las siguientes ofrendas: un cordero de un año que no tenga defectos, el cual se presentará como una ofrenda que se quema por completo; una oveja de un año que no tenga ningún defecto, para perdón del pecado; y por último un carnero que no tenga ningún defecto, para que el nazireo vuelva a estar en paz conmigo. Además, el nazireo debe llevar al santuario una canasta con panes y tortillas sin levadura, hechos con la mejor harina y amasados con aceite, y las demás ofrendas de cereal y de vino. El sacerdote me presentará la canasta con los panes, los cereales y el vino. Luego el nazireo se rapará la cabeza a la entrada del santuario, y el sacerdote quemará el cabello junto con el animal que se sacrifica para hacer las paces conmigo. Después de eso, el sacerdote le dará la espaldilla del carnero ya cocida junto con un pan y una tortilla sin levadura. Luego el sacerdote mecerá las costillas y el muslo del animal que se ofrecen en mi honor. Estas porciones son sagradas y se le dan solo al sacerdote. Después de hacer todo esto, el nazireo podrá beber vino. Esto es lo que debe hacer quien se haya consagrado a mi servicio como nazireo. Estas son las ofrendas que debe presentarme, además de las otras cosas que pueda y quiera ofrecerme. Lo que realmente importa es que cumpla con todo lo que ha prometido. La bendición de los sacerdotes. Además, Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo les haré que se haga realidad. Amén. Sé fiel en respuesta a la fidelidad de Dios. Sé fiel a tu cónyuge. Las instrucciones que aquí se presentan son una indicación de cuán destructiva puede ser la infidelidad en un matrimonio, mientras que nuestro pasaje en Proverbios era una advertencia contra el adulterio. Este pasaje trata de las consecuencias del adulterio. No obstante, el rey reconocía que la sospecha de infidelidad sexual no era suficiente, ya que podría plantearse simplemente por celos y tal vez habría acusaciones falsas. Era particularmente importante proteger a las mujeres de las acusaciones sin fundamento, pues su posición en las sociedades antiguas era más vulnerable. Si la mujer era inocente, esta prueba significaba que no tenía nada que temer. El agua no era dañina en sí misma. La ley requería una demostración de culpa en lugar de una inocencia. Que el esposo escogería usar o no esta prueba dependía de la clase de persona que él era. José no la usó. Sé fiel a tus promesas. El voto del nazareato, el número 6 del 1 al 21, podría ser para toda la vida, por ejemplo, Sansón, Samuel y Juan el Bautista, o temporal. Era una expresión particular de santidad no exigida para todos, no era una cuestión de méritos adicionales. Jesús mismo no tenía un voto de nazareato, aunque era nazareno, lo que es diferente. El punto importante de este pasaje es que si haces promesas a Dios, debes ser fiel a ellas. Sé fiel en respuestas a la fidelidad de Dios. Aarón y sus hijos fueron instruidos por Dios acerca de cómo pronunciar la bendición del Señor sobre su pueblo. Así es como Dios quiere bendecirnos a ti y a mí.
Quiere bendecirte con tu presencia, haciendo brillar su rostro sobre ti, que el Señor te mire con agrado. Quiere ser misericordioso, Él es amable, compasivo, perdonador y lleno de amor. Te da su paz en medio de las tribulaciones de la vida y te da su protección. Quiere guardarte del mal y evitar que te apartes de Él. El deseo que Dios tiene desde el principio hasta el final es bendecirte. Al experimentar la fidelidad de Dios hacia ti, tu respuesta debería ser de fidelidad hacia Él en todas tus relaciones. Mi plegaria por ti hoy es la siguiente bendición: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Pipa añade en Lucas 2:19: María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. He atesorado muchas cosas en mi corazón a través de los años, cosas que he sentido que Dios me ha dicho, recuerdos de encuentros con Dios y respuestas maravillosas a mis oraciones. También he meditado en muchas circunstancias, cosas que son complejas u oraciones que espero tener respuesta o simplemente los misterios asombrosos de Dios. Amén. Recordemos que la Biblia en un año es escrita por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que el Señor les bendiga y que esta palabra sea sembrada en sus corazones.